antes ha tenido. Hacerlo y vamos a leer Hebreos capítulo 10, pues vamos a leer la palabra de Dios para hacerlo con mayor reverencia. Vamos a leer Hebreos 10 versos del 19 al 25, solo 6 versículos. Dice así la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Pueden tomar asiento, hermanos. Este es uno de los pasajes muy lindos, muy importantes de la Biblia, Hebreos capítulo 10. Ahí hay varios textos que ya no lo sabemos de memoria, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Otra frase de ese pasaje que leímos: estimularnos al amor y a las buenas obras. Este libro, Hebreos, esta carta, fue escrita para un grupo de judíos cristianos que se habían alejado un poco de los compromisos con Dios. ¿Cuántas veces usted y yo también de pronto hoy estás alejado de los compromisos con Dios? Esta carta fue escrita a judíos cristianos que estaban fríos espiritualmente, que ya para ellos las cosas de Dios le eran indiferentes, y ya para ellos las cosas de Dios ya tomaban una actitud de irresponsabilidad en cuanto a sus deberes cristianos. Vamos a leer dos textos. Hebreos 10, ahí en el mismo pasaje, versos 33 y 34, porque estos dos textos nos dan luz de qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, qué le estaba pasando a sus judíos cristianos en esa época. Y dice así la palabra: por una parte, ciertamente con vituperios. Quiere decir que esos cristianos estaban pasando ¿por qué? Por vituperios, tribulaciones, fuistos hechos espectáculo. ¿Saben qué es eso? En año 68, 70 después de Cristo, persiguieron a los cristianos. Ustedes saben, el circo romano colocaban a los leones para que devoraran a los cristianos. ¿Eso era un qué? Un espectáculo. Y por otra parte, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos, quiere decir que muchos estaban en la cárcel por ser cristianos. También nos compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes. Eso sí me aterró eso. Uno tener los bienes y que se lo quiten a uno por el hecho de uno ser cristiano. Y eso pasaba con los cristianos en el tiempo cuando Nerón era el emperador romano. Los metían a las cárceles, los perseguían, sufrían de despojo de sus bienes. Esta carta fue escrita cuando empezaron a perseguir los cristianos, como lo dije ahora, en el año 68, 70 después de Cristo.
bajo la persecución del emperador Nerón. Muchos de ellos, siendo cristianos, imaginémonos, metámonos en los zapatos de ellos, que los romanos llegaban y mataban a sus mujeres, a sus hijos. ¿Uno qué haría para proteger a su familia? ¿Uno qué haría si venían a despojarlo de sus negocios, de quitarle la vida a un ser querido? Y todo por el hecho de ser cristiano. Yo le digo algo. ¿Usted es capaz de pasar por una persecución de este tamaño por ser cristiano? Si a nosotros nos hacen mala cara y ya por eso no volvemos. Entonces ya sabemos por qué estaban desanimados, ¿no? Y por qué estaban fríos espiritualmente, porque estaban alejados de la fe. Entonces esta carta fue escrita para eso, para que estos cristianos permanecieran firmes en las cosas del Señor. Esta carta fue escrita para los judíos cristianos, para que ellos supieran de que Jesucristo es mayor que Moisés, que Jesucristo es mayor que los profetas, que Jesucristo es mayor que los ángeles, porque lo dice el libro de Hebreos, porque Jesucristo es mayor que Josué, porque Jesucristo es mayor que Aarón. Y esa carta los animó a seguir adelante. Tal vez en esta mañana, tal vez hayan personas que estén frías espiritualmente. Y dirá usted, ¿cómo se da cuenta uno, pastor, si está frío espiritualmente? Bueno, le voy a dar varias características. Ya usted mira si está frío, caliente o tibio. ¿Listo? Un cristiano frío no ora, ya no ora. Un cristiano frío ya no lee la Biblia. Un cristiano frío ya encuentra cualquier excusa para no venir, ¿qué? A la iglesia. Un cristiano frío comienza ya a escuchar música, ¿qué? Secular. Un cristiano frío ya te emociona más escuchar otros temas de actualidad que escuchar, ¿qué? La palabra de Dios. Un cristiano frío empieza a gustarle el novio inconverso o la novia inconversa. Un cristiano frío, sus mejores amigos ya no son cristianos. Y tal vez la característica más fuerte de un cristiano frío es aquel que peca y no le duele. Peca y no siente nada. Bueno, yo creo que este estudio es para usted y para mí. Amén, hermanos. Vámonos al primer punto. Está en Hebreos, en el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, hasta ahí, no más, teniendo libertad para acercarnos a Dios. ¿Cierto que hoy tenemos libertad para acercarnos a Dios? Gracias a Dios que todavía aquí en Colombia hay libertad ¿de qué? De culto. Entonces tenemos libertad de congregarnos. ¿Usted sabe que en muchos países no hay esa libertad? Cuando digo muchos es muchos. Voy a dar una lista de algo que investigué. Afganistán, Corea del Norte, Libia, Yemen, Nigeria, Irán, Rusia, India, Arabia Saudita, Sudán, Irak, Siria, China, Qatar, Vietnam, Egipto y otros países más no tienen libertad de culto y persiguen a los cristianos. Cristal, una de las misioneras de la iglesia de Emanuel, ella en estos momentos está en Europa, pero hace por ahí 3-4 años estuvo en países orientales donde se prohibía predicar la palabra de Dios. Ella nos contaba a los pastores que a ella le tocó bautizar a varias personas y ella para bautizarlas tuvo que irse a un lugar
escondido, donde no hubiera gente para poderlas bautizar. Así es, de ese tamaño. Entonces Dios aquí nos está diciendo, nosotros que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, el Señor dice, aprovechemos que tenemos esa libertad religiosa. Ahora que podemos congregarnos cuando queramos, a la hora que queramos, en el lugar que queramos, aprovechémoslo, hermanos. Porque no sabemos cuándo o qué día o en qué forma ya no podemos congregarnos. Ahora que tenemos libertad, congreguémonos. Aquí hay hermanos que no se pueden congregar porque están enfermos, porque están conectados a un oxígeno 24 horas al día y porque no tienen ¿cómo se llama? La balita la balita de oxígeno pequeña, porque es bastante cara para aguantar en un culto. Si tenemos esta libertad, aprovechémosla. Yo recuerdo en pandemia, eso hace poco, ¿hace cuánto? 3, 4 años. En todo el mundo se prohibió que se hicieran cultos. Por 6 meses estuvimos sin congregarnos. Aquí hay hermanas que me veían bajar, porque a los pastores nos daban el permiso de salir, y si nos paraba la policía, pues presentábamos el permiso. Y me veían bajar y me decían, pastor, me lo rogaban, me lo suplicaban, pastor, déjeme estar en el culto, yo estoy por allá en un rinconcito, pero yo quiero verme el culto tan siquiera transmitido. Me rogaban, me suplicaban. Yo creo que todos los que estamos acá vimos lo importante de congregarnos, ¿o no? Yo nunca había pasado en mi vida cristiana una cosa de estas. 6 meses sin congregarme, yo no había visto eso. Pero la pandemia ya pasó. Es que hay hermanos que todavía creen que están en pandemia. Y en 4 años como que se nos olvidó la gran lección que Dios nos dio. Ahora hay hermanos que se conforman con la transmisión en YouTube, no más, se conforman con eso. Aquí Dios nos está diciendo, así que hermanos, teniendo libertad, aprovechemos que hoy tenemos esa libertad para congregarnos. Llegará el día donde usted querrá congregarse y no puede. Salmo 137, rapidito, porque no me quiero leer rápido. ¿Usted sabía que ese pasaje hay una canción, Ríos de Babilonia? Es una canción muy famosa, muy conocida a nivel secular. Y la gente es que la baila, y no, es una canción cristiana. Oiga, pues bailando una canción cristiana. Verso 1 en adelante dice, junto a los ríos de Babilonia, el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Hacía 70 años no iban a Jerusalén. Hacía 70 años no se congregaban en el templo. Y mira lo que pasó allí. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Se acuerdan en pandemia? Acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgaban nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguna de los cánticos de Sión. Y ellos respondieron, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén.
Pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti yo no me acordare, si yo no enalteciere a Jerusalén como preferente de asunto de mi alegría. Cuando yo leo este salmo, yo digo, eso fue lo que vivimos, ¿qué? En pandemia. Aquí vemos a un pueblo de Israel anhelando congregarse en el templo, pero no podían porque estaban, ¿qué? En cautiverio. Vámonos al segundo punto que está en el verso 22. Perdón, el verso 23. Entonces nos están diciendo que estás frío espiritualmente, ¿qué hay que hacer? Usted y yo que tenemos libertad de qué, vámonos al lugar santísimo. Es lo primero. Entonces mire pues, yo tan desordenado, no di el título. Me colocan por favor el título. El título es lo más importante, hombre. Pues se me pasó a mí. ¿Cómo un cristiano permanece firme en el Señor? Para los que están fríos, ¿cómo volverse qué? A calentar. Y que los que están calienticos, ¿cómo permanecer qué? Calientes. Para no llegar a ser fríos. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Ahora que tenemos libertad, ¿qué? Entremos al lugar santísimo. Vámonos al segundo punto. Acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero. Sobre todo quiero resaltar la palabra acerquémonos. ¿Cómo así que acerquémonos? Dios nos está diciendo acérquese. Y si Dios le dice a usted que se acerque, es porque usted está ¿qué? Alejado de Dios. ¿Será que Dios se aleja de nosotros? Nunca. Dios nunca lo va a hacer. Pero nosotros sí nos vamos, somos los que nos alejamos ¿de quién? De Dios. Entonces, aquí yo no sé quién está alejado de Dios. Y ni tampoco ni la chismosa de la iglesia Manuel Popular tampoco sabe si usted está alejado o no está alejado de Dios. El único que sabe si estás alejado o no alejado de Dios es ¿quién? No, y usted. No le dejen todo a Dios. No, usted sabe si está alejado o no está alejado de Dios. Si usted está lejos, entonces hágase una pregunta. ¿Qué es lo que me está alejando de Dios? ¿Qué o quién me está alejando de las cosas de Dios? Tal vez lo que te está alejando de las cosas de Dios es el trabajo. Recuerden, un domingo es sagrado. Tal vez ya para los que trabajan como vigilantes, eso ya es complicado para ellos, ¿cierto? Porque ellos tienen que trabajar día de fiesta, domingos. Pero si usted el miércoles puede venir en vez del domingo, hágalo. Que el trabajo no sea ¿qué? Un obstáculo para que usted se aleje de Dios. Tal vez para algunos lo que te está alejando de Dios es el estudio, las ocupaciones, tal vez el gimnasio, porque muchos aprovechan el domingo en la mañana para ir ¿a dónde? Al gimnasio. O tal vez es la ciclovía la que te está alejando de Dios. Tal vez el salón de belleza, porque las mujeres trabajan toda la semana y dedican el domingo tal vez para ir al salón de belleza. O tal vez tu familia, tal vez tú quieres estar un domingo en familia y por eso no te congregas. O tal vez un hobby, o tal vez es que el descanso. Porque todos los días trabajo, todos los días madrugo, entonces un domingo estoy para descansar. Entonces Dios te está diciendo, ¿qué te está haciendo alejar de las cosas de Dios? ¿Qué distancia hay entre usted y Dios? ¿Quién te hizo apartar de los caminos de Dios?
Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Una persona estancada o una persona retrocediendo en los caminos de Dios? Bueno, ninguno, ni lo uno ni lo otro, pero si uno lo coloca en una balanza, es mejor el que está ¿qué? Estancado. Pero no, es que hay otros hermanos que van es de reversa. ¿Sí me hago entender o no? Van de reversa. Y todos los días van de reversa. Yo creo, hermanos, que estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles. Estamos viviendo momentos muy complicados y yo creo que este es el peor momento para uno alejarse de los caminos de Dios. Es el peor momento para uno alejarse. Y es el mejor momento para acercarnos a Dios con corazón ¿qué? Vámonos al tercer punto, versículo 23. Mantengámonos firmes y sin fluctuar. ¿Recuerdan el título del sermón? ¿Cómo un cristiano permanece firme en los caminos del Señor? ¿Cómo un cristiano permanece firme en los caminos de Dios? Esta es la clave. Manténgase firme y sin fluctuar. ¿Sabe qué significa fluctuar? Titubear. ¿Y sabe qué es titubear? ¿Voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? Firme y sin fluctuar. Para uno permanecer firme en algo es porque uno está convencido que ese algo es importante, que ese algo es una prioridad en mi vida, ¿o no? Por ejemplo, los que llevan 40, 50 años de matrimonio, 30 años de matrimonio y no se han separado, no se han divorciado, ¿por qué todavía están en 30 años y están ahí? ¿Por qué llevan 40 años y todavía están ahí? Porque para ellos el matrimonio es una convicción, es un compromiso de por vida y han permanecido ¿qué? Firmes y sin fluctuar. Aplique eso también cuando usted va a la universidad. Cuando yo entré al seminario, yo dije, Dios, 5 años. Y el primer año, Dios, yo quería abandonar, dejar todo. Esto es muy duro, esto es muy difícil. Yo acostarme a las 1 de la mañana, 2 de la mañana para levantarme a las 6 y seguir en ese voleo todos los días. Pero no, yo me propuse a mantenerme firme y sin fluctuar hasta que terminé. Lo mismo pasó con usted en la universidad. Entonces, hermanos, este punto es clave para que usted y yo permanezcamos en los caminos de Dios, mantenernos firmes y sin fluctuar. Firmes en lo que usted cree, firmes en la sana doctrina, firmes en el ministerio, en el liderazgo, en el servicio a Dios. Firmes aunque Julano o Perano se haya descarriado. Firmes aunque Julano o Perano no esté yendo a la iglesia. Si él no está yendo a la iglesia, eso es problema de él, eso es problema de ella. Pero usted tiene que seguir, estar firme en las cosas de Dios. No se mueva, manténgase firme en los caminos de Dios. Amén, hermanos. Teniendo libertad para acercarnos al lugar santísimo. Acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero. Y tercero, mantengámonos firmes y sin fluctuar. Vámonos para el verso 24. Punto número 4. Tal vez para mí es uno de los puntos más importantes y quiero, ojalá que me dé a entender de lo importante de este punto. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor y las relaciones interpersonales
y las relaciones afectivas dentro de la iglesia, para mí es tal vez lo más importante en la vida cristiana. Pilas con lo que acabé de decir. El amor, las relaciones interpersonales y afectivas dentro de la iglesia, para mí es tal vez lo más importante de la vida cristiana. ¿Cuántos se han ido de la iglesia o se han ido al mundo? Porque en la iglesia no encontraron ni un amigo ni una amiga. Porque cuando llegó, nadie le hablaba, nadie conversaba con él. Grupitos por allí, grupitos por allá, pero un grupo tan cerrado que no dejaban que otros nuevos llegaran y estuvieran ahí en el círculo de la amistad. Yo les voy a hacer una pregunta. Hágase esa pregunta, contésteme esa pregunta. ¿Por qué usted viene a la iglesia de Emanuel Popular? ¿Y por qué no va a otra? Y yo sé que la respuesta que usted me va a dar es que allá en la iglesia de Emanuel Popular va mi familia. A la iglesia de Emanuel Popular va mi amigo, mi amiga. Mi amigo o mi amiga del alma. Porque es que allá en la iglesia somos como una familia. Lo que le pase al otro me está pasando a mí. Cuando hay una iglesia así, donde nos estimulemos al amor, hermanos, vamos a estar en los caminos de Dios, vamos a enfrentar cualquier problema, cualquier dificultad, vamos a enfrentar cualquier situación. ¿Por qué? Porque estoy en una iglesia que me ama, que la amo. Bueno, lo que les acabé de decir es lo ideal. No quiere decir que eso está pasando en la iglesia, ¿no? Lo que está pasando en las iglesias es totalmente lo contrario. Se enfermó fulano de tal, casi que se muere, y nadie se dio cuenta. Eso me pasó hace 15 días. Fui a visitar una hermana que la atropelló una moto, y varias hermanas se dieron cuenta acá que a ella le habían atropellado una moto. Estuvo varios días en el hospital y no me informaron, no me dijeron: pastor, vaya para que visite al hermano, a la hermana tal, o para que tan siquiera en los cultos oráramos por ella. Recién llegado murió el hermano Gustavo Orozco. Todos se acuerdan de él, pues algunos, porque cuando yo di la noticia que se murió el hermano Gustavo Orozco, varios hermanos, ¿y quién es él? No, eso sí eso me dio rabia, hermanos. ¿Cómo que un hermano que es casi fundador de esta iglesia y que no sabían quién era Gustavo Orozco? Aquí hay hermanos que no saludan. Aquí hay hermanos que pasan de largo y no saludan. Aquí hay hermanos que hasta hacen mala cara. Aquí hay hermanos que les gusta pelear. Aquí hay hermanos que no le importa gritarle al otro. Para estimularnos, ¿qué? Al amor. Estamos es para sumar, no para restar. Amén. Es tiempo de hacer amigos, no tiempo de hacer ¿qué? Enemigos. O le pongo una tarea, pues, grabes esa canción de Roberto Carlos, ¿cierto? ¿Cuál es? Yo quiero tener 1.000.000 de amigos. Que esa sea una tarea para esta semana. Cante esa canción. Y ahora está ahí, pastor, ¿cómo así que usted puso una tarea de cantar una música en conversa? No, esa música, esa canción sobre todo es muy buena.
Quiero tener 1.000.000 de qué. Pero que eso sea verdad, que eso sea una realidad. Hay otros que lo cantan pero diferente. Quiero tener 1.000.000 de qué. De enemigos. Ay, poder de Dios. Juan 13:35, ¿qué dice la palabra? En esto conocerán, lo dijo el Señor Jesús. No lo dijo cualquiera otro sino el Señor Jesús. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Jesús no está diciendo ahí, el que sepa más Biblia, así es que lo van a conocer que realmente son cristianos. Ahí tampoco está diciendo el que más diezme, ese es el verdadero cristiano. O el que más evangelice, o el que más sirva, el que más predique. Si estoy en el grupo de alabanza, los diáconos, jóvenes, adolescentes. Ahí no está diciendo eso. Ahí dice que nos conocerán que realmente somos los discípulos si nos amamos los unos a los otros. Podemos tener diferencias o no, pero nos amamos. Usted puede ser hincha de Medellín, no hay problema. Y lo amamos. Amén. Usted puede ser petrista y lo amamos. Nada nos debe de separar. Nada nos debe de impedir saludarnos los unos a los otros. Recuerden, esto es un mandamiento para que usted permanezca firme en las cosas de Dios. Estimularnos ¿qué? Al amor. Amén, hermanos. ¿Usted sabía que hay algo más contagioso que el SIDA y el COVID? El odio. El odio es más contagioso que el SIDA y el COVID. Si usted odia a alguien, lo normal es que el círculo que está alrededor suyo también odien a ese. Vámonos ya para ir terminando. Quinto punto. Verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dirá usted, pastor, pero es que a veces yo no me congrego, pues que a mí no me gusta la iglesia. No, listo, está bien. Es que usted tiene libertad de ir a la iglesia que usted quiera. Eso sí, congréguese. Amén. Congréguese en la iglesia que a usted más le gusta. No hay problema, conmigo no hay problema. Dirá usted, pastor, es que a mí no me gusta ese culto porque ese culto a veces son muy cortos, o otros dicen que es muy largo. No, pastor, es que no me gusta la alabanza de esa iglesia. No, pastor, es que no me gusta como usted predica. Listo, está bien, no hay problema. Busque una iglesia de su preferencia, pero eso sí, obedezca lo que dice la palabra, congrégate. Amén, hermanos. Lo he repetido varias veces y tal vez lo repetiré por muchas veces más. Usted no debe de venir a la iglesia por el pastor. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores hoy estamos acá y mañana estamos en otro lugar. Amén. Usted tampoco debe de irse de la iglesia por el pastor. ¿Por qué? Porque como los pastores hoy están aquí y mañana están en otro lugar, aguante que ya casi me voy. ¿Sí me hago entender o no? Entonces usted no se debe de venir a la iglesia por el pastor, ni tampoco debe de irse de la iglesia por el pastor. Usted tampoco debe de irse de la iglesia por un hermano de la iglesia. No. ¿Cómo vamos a desobedecer esa palabra solamente por eso? Y quiero terminar este punto
diciendo algo tal vez muy fuerte. Para mí una persona que no se congregue no es una persona cuerda. Es que mire lo que dice el texto al final. Y más cuando veáis que aquel día, ¿qué? No es cuerdo no dejarse de congregar, y más en estos tiempos en los que estamos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por darme la oportunidad de pastorear esta iglesia por estos 11 años. Gracias porque me ayudaste a preparar este sermón, porque yo conozco la iglesia y yo sé que la iglesia necesitaba esta palabra. Gracias porque en esta iglesia hay gente muy linda. En esta iglesia hay gente muy querida, hay gente muy amada. Gracias, Dios, por bendecirnos cada día más y más. Llévanos en paz y en bendición, oh Dios, hacia nuestros hogares, y permite, oh Dios, que tengamos una semana en bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.